Dicen que Dios lee las oraciones que nadie más ve, que cuando un hombre escribe sus dolores en un cuaderno gastado en medio de la madrugada, cuando susurra súplicas en capillas vacías donde las velas están apagadas, el cielo se inclina para leer cada palabra mal escrita, cada tachón, cada lágrima que manchó la tinta, que hay fe que no grita, sino que permanece callada, pero inquebrantable como roca bajo el agua. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre de 54 años, cuyo enero fue una cadena interminable de pérdidas. Un portero nocturno que escribía cartas a Dios que nunca enviaba, que sufría en silencio porque así había aprendido a sobrevivir. Un hombre cansado que Dios usó para cambiar vidas cuando él mismo sentía que su vida no valía nada. Y lo que pasó demostrará que Dios obra incluso cuando el año comienza mal, que usa a personas cansadas no perfectas, y que a veces la fe más poderosa es la que simplemente permanece cuando todo lo demás se derrumba. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Su nombre era Aureliano Ríos. Tenía 54 años y vivía en la periferia de Medellín, en una de esas zonas donde la ciudad se desdibuja y se convierte en ladera empinada, donde las casas se apilan unas sobre otras como cajas mal acomodadas. Su casa era estrecha, construida con bloques de cemento sin revocar que dejaban ver el material crudo y gris. El techo era de lámina de zinc que se calentaba como sartén bajo el sol y goteaba sin piedad cuando llovía. Aureliano era un hombre de estatura mediana, con el cuerpo delgado de quien come poco y trabaja mucho. Su rostro era anguloso, con pómulos marcados y mandíbula cuadrada que alguna vez fue fuerte, pero que ahora parecía cansada. Tenía ojos cafés oscuros, hundidos en cuencas profundas, rodeados de ojeras permanentes que ninguna cantidad de sueño podría borrar, porque el cansancio que cargaba no era solo físico, sino del alma. Su cabello era negro con abundantes canas que habían comenzado a aparecer temprano, cuando apenas tenía 40 años. Lo llevaba corto, cortado por él mismo con tijeras frente a un espejo roto, porque no había dinero para peluquerías. Tenía manos de trabajador, con callos en las palmas y cicatrices pequeñas en los nudillos de años de hacer trabajos diversos para sobrevivir. Vestía siempre lo mismo: jeans oscuros desgastados en las rodillas, camisas de manga larga de colores neutros que ocultaban manchas viejas y un suéter gris que usaba incluso en días calurosos, porque el edificio donde trabajaba tenía aire acondicionado que lo congelaba durante las noches. Sus zapatos eran tenis negros baratos, con las suelas casi lisas y agujeros pequeños en los lados que él había intentado reparar con pegamento. No era pobre solo de dinero, era pobre de oportunidades, pobre de opciones, pobre de esas cosas invisibles que separan a quien puede soñar de quien solo puede sobrevivir. Desde hacía más de 20 años, trabajaba como portero nocturno de un edificio comercial de 8 pisos que quedaba completamente vacío después de las 7 de la noche. No limpiaba mansiones como las empleadas domésticas. No entraba en casas ajenas, donde al menos había vida humana. Su mundo laboral era un escritorio viejo de fórmica rayada, un banco incómodo, cámaras de seguridad que casi nunca funcionaban y que él tenía que fingir que monitoreaba, y un silencio tan profundo que a veces dolía en los oídos, un silencio que pesaba más que el cansancio, más que las horas que pasaban lentas como siglos. Su turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. Llegaba puntual, se sentaba en su escritorio, revisaba el registro de entrada que siempre estaba vacío y pasaba las horas escuchando el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico en la avenida. A veces caminaba por los pasillos oscuros del edificio, asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas.
A veces se quedaba dormido por minutos y despertaba sobresaltado con culpa. Aureliano vivía con su esposa Marta y sus 2 hijas en esa casa de bloques sin revocar. Marta trabajaba como empleada en una tienda de ropa en el centro comercial, ganando poco más que el salario mínimo. Las 2 hijas, Carolina de 22 años y Daniela de 19, ambas intentaban estudiar mientras trabajaban medio tiempo en lo que podían encontrar. La familia sobrevivía. No vivía, sobrevivía. Calculaban cada peso. Comían arroz con huevo más días de los que querían admitir. Compraban ropa en mercados de segunda mano. Nunca iban al cine. Nunca salían a comer. Las celebraciones eran en casa con torta de panadería barata y gaseosa. Así había sido siempre, y Aureliano había aceptado que así sería hasta que muriera. Pero enero de ese año fue particularmente cruel, como si el universo hubiera decidido concentrar toda la desgracia en 31 días diseñados para romperlo. El 3 de enero, Aureliano recibió una carta certificada del banco. La abrió con manos temblorosas. Era sobre su pensión, que había solicitado meses atrás, porque ya cumplía los requisitos de edad y cotizaciones. La carta decía en lenguaje burocrático frío: solicitud de pensión rechazada por inconsistencias administrativas en registro de cotizaciones. Favor, presentar documentación adicional para revisión. Aureliano leyó la carta 3 veces sin entender qué inconsistencias podían haber. Había trabajado toda su vida. Había pagado todo lo que tenía que pagar. Pero el sistema decía que algo estaba mal. Intentó llamar al banco. Lo pusieron en espera durante 40 minutos. Cuando finalmente alguien respondió, le dijeron que tenía que ir personalmente a una oficina que quedaba al otro lado de la ciudad. Fue. Esperó 3 horas. Le dijeron que faltaban documentos de empleadores viejos que probablemente ya no existían, que tendría que investigar, que el proceso podía tomar meses, tal vez años. El 11 de enero, su hija menor Daniela llegó a casa llorando. Aureliano estaba durmiendo después de su turno nocturno, pero se despertó al escuchar los sollozos. Salió de su cuarto y la encontró en 1900. La mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó, mija? Daniela levantó la vista con ojos rojos. Papá, no puedo más. Ya no puedo seguir en la universidad. El transporte me cuesta casi todo lo que gano trabajando. No me alcanza para fotocopias, para materiales. Me estoy quedando atrás en todas las clases. Los profesores me miran con lástima. Ya no aguanto. Aureliano sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Daniela estaba estudiando enfermería. Era su sueño. Había trabajado tan duro para entrar a esa universidad pública. Y ahora la estaba abandonando, no por falta de inteligencia, sino por falta de dinero para el maldito bus. Aureliano intentó convencerla de que encontrarían la manera, pero ambos sabían que estaba mintiendo. No había manera. No había de dónde sacar más dinero. El 19 de enero llegó el golpe final. El administrador del edificio donde Aureliano trabajaba lo llamó a su oficina. Era un hombre joven, de unos 35 años, con traje caro y actitud de quien nunca ha tenido que preocuparse por dinero. Aureliano, tengo que informarte de algunos cambios. El corazón de Aureliano se aceleró. Los dueños del edificio han decidido hacer recortes. La ocupación está baja. No necesitamos 2 turnos nocturnos. A partir de febrero eliminaremos 1. Aureliano sintió que el piso se movía. Todavía no hemos decidido cuál, pero quería que supieras. Es probable que seas tú porque Ricardo tiene más antigüedad. Aureliano escuchó todo sin discutir. No, gritó. No suplicó. No argumentó que él también tenía antigüedad, que llevaba 20 años ahí, que tenía familia que mantener. Solo asintió. Firmó el papel de notificación, guardó la copia en su mochila y salió de la oficina con las piernas temblando, porque Aureliano había aprendido hacía muchos años a sufrir en silencio. Había aprendido que protestar no cambiaba nada, que las súplicas de los pobres son ignoradas, que es mejor guardar la dignidad callándose que perderla rogando por migajas. Así que sufría por dentro mientras por fuera fingía estar bien. Esa noche, sentado en su escritorio de portero, Aureliano miró el techo sucio del edificio y se preguntó: ¿cuánto más, Dios?
¿Cuánto más tengo que soportar? Pero no esperaba respuesta. Nunca la había recibido. Cada madrugada, cuando terminaba su turno a las 7 en punto, Aureliano no iba directo a casa. No podía. Su casa estaba llena de problemas que no podía resolver, de caras preocupadas que no podía tranquilizar, de preguntas que no podía responder. Así que hacía un desvío, un ritual solitario que nadie conocía. Se detenía en una pequeña capilla abandonada que quedaba al lado de la avenida principal, entre un taller mecánico y una tienda de repuestos. Era un edificio viejo de apenas 4 metros por 4, con paredes de ladrillo descascarado y un techo que amenazaba con colapsar. La puerta de madera estaba siempre entreabierta porque el candado se había roto años atrás y nadie se había molestado en arreglarlo. Nadie frecuentaba ese lugar. La arquidiócesis lo había abandonado décadas atrás, cuando construyeron una iglesia más grande 2 cuadras más arriba. Dentro había 3 bancas de madera podrida, un altar pequeño con el mantel sucio y una imagen de yeso del Cristo crucificado que tenía un brazo roto. Las velas votivas estaban casi siempre apagadas. No había flores, no había vida, pero Aureliano entraba ahí todas las mañanas. Se sentaba en la última banca, la que estaba contra la pared del fondo. Sacaba de su mochila un cuaderno viejo de tapas azules, ya gastadas en las esquinas, con las páginas amarillentas por el tiempo. Era un cuaderno que había encontrado en la basura del edificio años atrás, todavía con la mitad de las hojas en blanco. En ese cuaderno, Aureliano escribía cartas que nunca enviaba. No eran cartas para personas, eran cartas para Dios. Oraciones sencillas, mal escritas porque Aureliano solo había terminado la primaria, llenas de tachones y errores de ortografía, pero honestas, brutalmente honestas. Dios, hoy 3 de enero me negaron la pensión, no sé por qué. Trabajé toda mi vida, pero dicen que algo está mal. No entiendo, pero sigo aquí. Así escribía, sin tildes, con letras temblorosas, con lágrimas que a veces manchaban la tinta. Dios, hoy 11 de enero mi hija dejó la universidad. No pudo pagar el bus. Yo no pude ayudarla. Soy un mal padre, pero sigo aquí. Las páginas del cuaderno estaban llenas de estas oraciones, cientos de ellas acumuladas durante años. Dios, hoy 19 de enero me dijeron que me van a despedir. No sé cómo voy a mantener a mi familia. Tengo miedo, pero sigo aquí. Eso escribió la madrugada después de la reunión con el administrador. Y luego cerró el cuaderno, lo guardó en su mochila y se quedó sentado en el silencio de esa capilla abandonada. Aureliano no pedía milagros espectaculares, no pedía riquezas, no pedía que su vida cambiara dramáticamente. Solo pedía una cosa, la misma cosa que pedía en cada oración. Dios, ayúdame a no endurecer el corazón, a no volverme amargado, a no perder la fe aunque no entienda nada, porque eso era lo que más temía Aureliano. No temía la pobreza, ya la conocía. No temía el trabajo duro, lo había hecho toda su vida. Temía volverse como tantos hombres que había visto, amargados, resentidos, con odio en los ojos, culpando a Dios por todo. Temía despertar un día y ya no poder orar, ya no poder creer, ya no poder ver bondad en el mundo. Las primeras semanas de febrero fueron las más oscuras. Aureliano recibió la notificación oficial. Su turno sería eliminado el 28 de febrero. Tenía un mes más de trabajo, un mes para encontrar algo nuevo. A los 54 años, sin educación, sin contactos, sin esperanza real, dejó su currículum en docenas de lugares, portero de otros edificios, vigilante de parqueaderos, cualquier cosa. Nadie llamó. Aureliano entendía por qué. Había hombres más jóvenes, más fuertes, que trabajarían por menos dinero. ¿Por qué contratarlo a él? Las noches en el edificio se volvieron más pesadas. El silencio ya no era solo incómodo, era opresivo, como estar enterrado vivo. Aureliano caminaba por los pasillos vacíos y se preguntaba si así era como se sentía estar muerto. Solo, invisible, sin propósito. Una madrugada particularmente fría de febrero, mientras estaba sentado en su escritorio mirando las cámaras de seguridad que no funcionaban, escuchó que alguien tocaba el vidrio de la puerta principal. Eran las 2 de la mañana. El edificio estaba cerrado. Nadie debería estar ahí.
Aureliano se levantó y caminó hacia la puerta. A través del vidrio vio a un joven, no podía tener más de 25 años, empapado por la lluvia que había comenzado a caer minutos atrás. El muchacho estaba temblando, no solo por el frío, sino por algo más. Tenía los ojos rojos, el cabello pegado a la frente, la ropa sucia y mojada. La política del edificio era clara: no dejar entrar a nadie después del cierre. Aureliano debería haberle dicho que se fuera. Debería haber llamado a la policía si el muchacho insistía. Pero algo en los ojos de ese joven lo detuvo, algo que reconoció. Era desesperación, era el miedo de alguien que no tiene a dónde ir. Aureliano abrió la puerta. «No puedes estar aquí, muchacho». El joven asintió nervioso. «Lo sé, señor, solo necesito refugiarme de la lluvia un momento. Por favor, no voy a robar nada. Solo, por favor». Su voz se quebró al final. Aureliano miró afuera. La lluvia caía con fuerza. Las calles estaban vacías. Si echaba a este muchacho, ¿a dónde iría? Aureliano suspiró. «Está bien, pero solo hasta que pare la lluvia». El joven entró rápido, goteando agua por todos lados. «Gracias, señor. Muchas gracias». Se quedaron en el pequeño lobby. Aureliano fue a la cocineta del edificio y regresó con 2 tazas de café instantáneo caliente. Le pasó una al joven. «Toma, te vas a enfermar». El muchacho agarró la taza con manos temblorosas y bebió con desesperación, quemándose pero sin importarle. Se sentaron en las sillas plásticas del lobby. El silencio era incómodo. Aureliano no sabía qué decir. Finalmente el joven habló. «Salí hace 3 días». Aureliano lo miró sin entender. «¿De dónde?» El joven bajó la mirada. «De la cárcel. Estuve 2 años. Por robo». Aureliano se puso tenso, pero no se levantó. No llamó a seguridad. Solo escuchó. El joven continuó con voz quebrada. «Cometí errores grandes, pero pagué. Cumplí mi tiempo. Pensé que cuando saliera podría empezar de nuevo, pero nadie quiere darme trabajo. Nadie quiere arrendarme un cuarto. Mi familia no quiere verme». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «He caminado durante 3 días buscando algo, cualquier cosa, pero en cuanto digo que tengo antecedentes, las puertas se cierran. Y ahora estoy aquí, empapado, sin un peso, sin un lugar donde dormir, y siento que mi vida ya terminó, que solo tengo 25 años, pero ya no hay futuro para mí». Aureliano escuchaba y sentía que algo en su pecho se movía. Este muchacho estaba quebrado, completamente quebrado, como Aureliano se sentía. Diferente razón, mismo dolor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Aureliano. «Andrés», respondió el joven. Aureliano se quedó callado un momento. Luego hizo algo que ni él mismo entendió. Sacó de su mochila el cuaderno azul, el cuaderno de sus oraciones, el cuaderno que nunca le había mostrado a nadie. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer en voz alta. «Dios, hoy me siento invisible. Siento que mi vida no importa, que podría desaparecer y nadie lo notaría, pero sé que tú me ves. Ayúdame a recordarlo». Aureliano levantó la vista. Andrés lo miraba con ojos llenos de lágrimas frescas. «¿Usted escribió eso?», preguntó Andrés con voz temblorosa. Aureliano asintió. «Yo también me siento así», sollozó Andrés. «Invisible, como si no importara». Aureliano cerró el cuaderno. «Pero sí importas. Para Dios importas. Y hoy, para mí, también importas». Andrés lloró, no lágrimas pequeñas. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró como alguien que llevaba años guardando todo adentro. Aureliano no dijo nada más. Solo se sentó ahí, en silencio, acompañándolo. No predicó, no aconsejó, solo estuvo presente. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita. Andrés se quedó hasta que la lluvia paró, cerca de las 4 de la mañana. Antes de irse, le preguntó a Aureliano: ¿Puedo volver mañana? Solo para hablar. Me hace bien hablar con usted». Aureliano dudó. Técnicamente estaba rompiendo las reglas, pero asintió. «Vuelve, pero toca despacito para que no haga mucho ruido». La noche siguiente Andrés regresó. Esta vez no llovía. Simplemente apareció a las 2 de la mañana y tocó suave en el vidrio. Aureliano lo dejó entrar. Tomaron café. Hablaron. Andrés contó más de su historia.
Aureliano compartió pedazos de la suya. No era terapia, no era consejería profesional. Era solo dos hombres rotos compartiendo su humanidad. La tercera noche, Andrés trajo a alguien más. Señor Aureliano, este es mi amigo. Carlos, también salió hace poco, también está perdido. ¿Puede quedarse un rato? Aureliano miró a Carlos, otro joven con ojos que habían visto demasiado dolor. Asintió. Claro, pasen. Así comenzó algo que Aureliano nunca planeó. Sin darse cuenta, el pequeño puesto de vigilancia del edificio vacío se transformó, durante las madrugadas, en un lugar donde personas heridas se sentaban a hablar. Andrés corrió la voz entre otros que estaban en situaciones similares, exconvictos, adictos, en recuperación, personas sin hogar, gente que el mundo había descartado. No todos venían todas las noches, pero siempre había alguien, a veces 2 personas, a veces 5. Aureliano les servía café, les ofrecía las sillas del lobby y los escuchaba. A veces leía partes de su cuaderno cuando sentía que las palabras resonarían con lo que alguien estaba viviendo. No había sermones, no había predicación formal, solo café sencillo, silencio respetuoso cuando alguien necesitaba hablar y palabras honestas cuando alguien necesitaba escuchar. Aureliano compartía sus propias luchas, su posible despido, sus fracasos como padre, sus miedos, y esa honestidad creaba un espacio donde otros se sentían seguros, siendo honestos también. Una noche, 2 hombres que habían sido enemigos en la cárcel se encontraron en ese lobby. La tensión era palpable. Aureliano pensó que habría pelea, pero en lugar de eso, después de horas de hablar, de escuchar las historias del otro, se abrazaron llorando, pidieron perdón, decidieron dejar atrás el odio. Aureliano veía estas cosas y no sabía qué pensar. Él no estaba haciendo nada especial, solo estaba siendo humano, solo estaba viendo a otros como él quería ser visto, pero algo estaba pasando, algo que él no controlaba. Vidas estaban cambiando en ese edificio vacío durante las madrugadas. Febrero avanzaba rápido, demasiado rápido. Aureliano sabía que el 28 sería su último día. Había dejado de buscar trabajo. Ya no había esperanza de encontrar algo a tiempo. Estaba resignado a lo inevitable. Una noche, mientras el grupo habitual se reunía en el lobby, ya eran como 8 personas que venían regularmente, Aureliano les contó: «Muchachos, tengo que decirles algo. Este es mi último mes aquí. Me van a despedir, así que después de febrero ya no voy a poder recibirlos». El silencio fue pesado. Andrés habló primero. «¿Qué? ¿Por qué?» Aureliano explicó sobre los recortes, sobre su edad, sobre la falta de opciones. Los hombres escuchaban con expresiones sombrías. Este lugar se había convertido en su refugio, en el único espacio donde se sentían humanos. «No es justo», dijo Carlos con rabia. «Usted es la persona más buena que conozco. ¿Y así le pagan?» Aureliano sonrió con tristeza. «Así es la vida, mijo. No siempre es justa, pero Dios sigue siendo bueno, aunque la vida no lo sea». Esa noche, después de que todos se fueron, Aureliano se quedó solo en su escritorio. Sacó su cuaderno y escribió: «Dios, se acaba febrero. Se acaba mi trabajo. No sé qué va a pasar, pero gracias por este mes, por estos muchachos, por recordarme que todavía puedo hacer diferencia aunque me sienta inútil. Sigo aquí». Lo que Aureliano no sabía era que alguien había estado observando. El administrador del edificio, el mismo hombre joven de traje caro que le había dado la noticia del despido, tenía un ritual extraño. A veces, cuando no podía dormir, manejaba por la ciudad, y varias veces había pasado frente al edificio en la madrugada. Una noche, curioso por qué había tantas personas entrando y saliendo del edificio cerrado, se estacionó discretamente y observó desde su carro. Vio a Aureliano dejando entrar a hombres que claramente no pertenecían ahí. Vio el café, vio las conversaciones, vio algo que no entendía pero que lo intrigaba. La siguiente semana llegó sin avisar a las 3 de la mañana. Entró al edificio usando su llave maestra. Aureliano y los muchachos se asustaron cuando lo vieron. Pensaron que Aureliano sería despedido en el acto. El administrador miró la escena con expresión seria. «Aureliano, ¿qué está pasando aquí?» Aureliano se puso de pie. «Señor, yo
Puedo explicar. El administrador levantó la mano. No necesito explicaciones ahora, pero necesito que todos ustedes se vayan ya. Los muchachos salieron rápido, mirando a Aureliano con preocupación. Cuando se fueron, el administrador se sentó. «Podrías perder tu trabajo esta misma noche por esto», dijo. Aureliano asintió. «Lo sé, señor. Lo siento. Solo ellos no tienen a dónde ir. Y yo...» Se quedó callado. El administrador lo miró durante un largo momento. «Vuelvo mañana. No dejes entrar a nadie más hasta que hablemos». Esa noche, Aureliano no durmió. Cuando llegó a casa, Marta notó su angustia. ¿Qué pasó? Aureliano le contó todo. Sobre los muchachos, sobre ser descubierto, sobre que probablemente lo despedirían antes de febrero. Marta lo abrazó. «Hiciste lo correcto. Pase lo que pase, hiciste lo correcto». La noche siguiente, el administrador llegó a las 11 en punto. Justo cuando Aureliano comenzaba su turno, traía un portafolio. Se sentó frente al escritorio de Aureliano. «Quiero que me cuentes todo, desde el principio. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué haces con ellos?» Aureliano contó toda la historia. Sobre Andrés, sobre cómo había crecido orgánicamente, sobre las conversaciones, las reconciliaciones, los cambios que había visto. El administrador escuchaba tomando notas. Cuando Aureliano terminó, el administrador se quedó callado durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. «Anoche, después de irme de aquí, no pude dormir. Seguí pensando en lo que vi. Hombres llorando, abrazándose, hablando con honestidad. Y me di cuenta de algo. Yo tengo todo. Dinero, educación, oportunidades. Pero nunca he visto ese tipo de conexión humana real en mi vida». Hizo una pausa. «Ayer llamé a una reunión de emergencia con el consejo de propietarios del edificio. Les conté lo que estabas haciendo. Algunos querían despedirte inmediatamente, pero yo argumenté algo diferente. Argumenté que deberíamos convertir uno de los locales vacíos en un programa formal». Aureliano no podía creer lo que estaba escuchando. El administrador continuó. «Un programa nocturno de reinserción laboral, coordinado de manera voluntaria al principio. Ayudar a exconvictos, personas sin hogar, adictos en recuperación a encontrar trabajo, a conectarse con servicios sociales. Y quiero que tú lo coordines». «¿Yo?», preguntó Aureliano, incrédulo. «¿Por qué yo? No tengo educación. No sé nada de programas sociales». El administrador sonrió. «Precisamente por eso, porque no lo haces con teorías ni técnicas, lo haces con humanidad, con empatía real. Eso no se puede enseñar». El consejo votó a favor. «A partir de marzo tendrás un nuevo puesto, coordinador del programa Madrugada, con un salario mejor que el de portero, con recursos para café, para materiales, con un local dedicado. Tu turno de portero no será eliminado, será transformado». Aureliano sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. No podía hablar. El administrador sacó un documento del portafolio. «Aquí está el contrato. Léelo. Piénsalo. Pero necesito tu respuesta en 3 días». Aureliano tomó el documento con manos temblorosas. Esa madrugada, después de que el administrador se fue, Aureliano fue a la capilla abandonada. Se arrodilló frente al Cristo de yeso con el brazo roto y lloró. Lloró de alivio, de asombro, de gratitud. Sacó su cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Dios, no entiendo nada, pero gracias, gracias». En las semanas siguientes ocurrieron cosas que Aureliano jamás escribió en su cuaderno porque parecían demasiado buenas para ser reales. El banco revisó su caso de pensión. Un funcionario nuevo encontró el error. Un empleador viejo había reportado su nombre incorrectamente en el sistema. Una simple equivocación administrativa que había bloqueado todo. El error fue corregido. La pensión fue aprobada. No era mucho, pero significaba seguridad para cuando fuera mayor. Significaba que había reconocimiento de sus años de trabajo. Aureliano recibió la notificación por correo y lloró en la mesa de la cocina con Marta abrazándolo. Su hija Daniela recibió una llamada inesperada. Una de las personas que había pasado por el programa Madrugada trabajaba en el hospital universitario. Había mencionado la historia de Aureliano a su supervisora. La supervisora, conmovida, decidió crear una beca parcial especial para
estudiantes de enfermería en situación vulnerable. Daniela fue la primera receptora. No cubría todo, pero cubría el transporte y los materiales. Daniela pudo volver a la universidad. El día que regresó a clases, llamó a su padre llorando de felicidad. «Papá, volví, estoy de vuelta». Aureliano no pudo responder. Solo lloró al otro lado del teléfono. El edificio no solo mantuvo el turno nocturno, lo amplió. Contrataron a 2 personas más para ayudar con el programa. Andrés, el primer joven que había tocado la puerta aquella noche lluviosa, fue uno de ellos. Había conseguido trabajo limpiando oficinas durante el día. Ahora ayudaba voluntariamente por las noches, devolviendo lo que había recibido. El programa Madrugada creció. Comenzaron a venir trabajadores sociales voluntarios, psicólogos que ofrecían sesiones gratuitas, empresarios que ofrecían empleos de entrada para personas con antecedentes. Lo que había comenzado como café y conversación se convirtió en una red real de apoyo. Aureliano coordinaba todo con una humildad que sorprendía a todos. Nunca se puso título importante, nunca presumió. Seguía siendo el mismo hombre sencillo, pero ahora tenía propósito. Tenía un trabajo que no solo pagaba cuentas, sino que salvaba vidas. Los medios locales se enteraron. Quisieron hacer reportajes. Aureliano se negó. No busco fama, solo quiero servir. Pero el administrador del edificio dio entrevistas hablando del programa. La historia se esparció. Donaciones comenzaron a llegar. El programa se fortaleció. 6 meses después del inicio, más de 50 hombres habían pasado por el programa Madrugada. 15 habían conseguido trabajo estable. 8 habían regresado a estudiar. 3 se habían reconciliado con sus familias. No eran números perfectos, pero eran vidas reales que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Un año después, la capilla abandonada donde Aureliano oraba todas las mañanas fue renovada. Un grupo de los hombres del programa, junto con voluntarios de la comunidad, la repararon. Arreglaron el techo, pintaron las paredes, pusieron bancas nuevas, repararon al Cristo de yeso, soldando su brazo con cuidado reverente. La capilla se convirtió en extensión del programa Madrugada, un lugar donde cualquiera podía ir a cualquier hora a sentarse, a orar, a escribir en cuadernos como Aureliano había hecho. Se instaló una canasta con cuadernos en blanco y plumas. «Escribe tu oración», decía un letrero sencillo. «Dios lee lo que nadie más». Fems Aureliano siguió escribiendo en su cuaderno azul original, pero ahora las entradas eran diferentes. Ya no solo dolor, también gratitud, también asombro. «Dios, hoy Andrés consiguió apartamento propio. Lloro de alegría. Dios, hoy un padre y un hijo se reconciliaron después de 10 años. Tú eres real». La casa de bloques sin revocar donde vivía con su familia fue finalmente terminada. Con su nuevo salario y la pensión, Aureliano pudo contratar a alguien para revocar las paredes, para pintar, para arreglar el techo que goteaba. No era mansión, pero era hogar digno, y eso era suficiente. Carolina, su hija mayor, se graduó de su programa técnico y consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Daniela continuaba sus estudios de enfermería con renovado entusiasmo. Marta pudo reducir sus horas en la tienda porque ya no necesitaban tanto dinero desesperadamente. La familia respiraba. Por primera vez en décadas, respiraban sin ahogarse. El programa Madrugada inspiró iniciativas similares en otros edificios, en otras partes de la ciudad. Aureliano viajaba a veces a dar charlas, compartiendo no técnicas sofisticadas, sino principios simples. Ver a las personas, escuchar sin juzgar, ofrecer café y presencia. No se necesita mucho, decía en esas charlas con voz humilde. Solo se necesita estar dispuesto a abrir la puerta cuando alguien toca, a servir café caliente, a escuchar, a creer que cada persona merece dignidad. Dios hace el resto. 2 años después del inicio, Aureliano recibió un reconocimiento de la alcaldía por su trabajo comunitario. Fue a la ceremonia con su familia, vestido con su mejor ropa, que todavía era humilde. Cuando le dieron el micrófono, dijo algo que nadie esperaba. «Yo no hice nada especial, solo estaba sufriendo como todos. Solo estaba escribiendo oraciones en un cuaderno porque no sabía qué más hacer.
Pero Dios vio esas oraciones y decidió usarme. Si Dios puede usar a alguien como yo, cansado, sin educación, sin recursos, puede usar a cualquiera. Solo hay que estar dispuesto. En la última escena de esta historia, Aureliano vuelve a la capilla restaurada una madrugada. Se sienta en la misma banca donde se sentaba antes, cuando todo estaba roto. Saca su cuaderno azul gastado, ahora casi completamente lleno. Lo abre en la última página en blanco y escribe con letra que ya no tiembla tanto. Dios, gracias por no soltarme cuando enero me soltó. Gracias por leer oraciones que nadie más vio. Gracias por usar mi quebranto para sanar a otros. Gracias por demostrarme que la fe no tiene que gritar para ser poderosa, solo tiene que permanecer. Enero fue cruel, pero febrero trajo resurrección. Amén. Cierra el cuaderno, lo sostiene contra su pecho y finalmente entiende. Dios obra incluso cuando el año comienza mal. Dios usa a personas cansadas, no perfectas. Dios lee oraciones mal escritas con tanto amor como lee las oraciones de teólogos. Y a veces, la fe más poderosa no es la que grita victoria, sino la que simplemente permanece susurrando, sigo aquí en medio de la tormenta. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.